¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Te saluda Pastor Cristian Alvarado. Quiero compartir este video, este sueño, porque hay un propósito muy importante y yo sé que de alguna manera esto impactará tu vida. Tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu salvación y es algo lo cual regularmente no hago, pero siento de parte de Dios el compartirlo por dada la importancia que tiene. Am, tuve un sueño esta madrugada, enero 2 del 2022, un sueño bastante importante por su contenido, y esto fue lo que Dios me permitió, Dios me permitió soñar, y en medio del sueño habían cosas que Él me hablaba. Entonces, el sueño fue de que a mí me invitaron a predicar en una iglesia. Yo me había preparado, había buscado mucho del Espíritu Santo, había buscado mucho de Dios y he estudiado bastante para ver un mover, ver a una iglesia que recibiera un impacto fuerte de parte de Dios a través del servicio, a través de la palabra, a través del llamado y la administración. Total que al yo llegar a esta iglesia, era una iglesia bastante grande. Es importante que diga que para este entonces la pandemia había terminado. Ya no habían máscaras, ya no había virus, ya no había enfermedad, no había distanciamiento, nadie estaba preocupado por eso. Total que en medio de el servicio, pues llego yo muy, tú sabes cómo es, esos instantes esperando que ya va uno a predicar, tratando de orar y conectarme lo más posible en la presencia de Dios, pero en esta iglesia había ciertas cosas que estaban sucediendo, que de alguna u otra manera te habla a ti y me habla a mí. Y nos habla acerca de lo que está sucediendo. Una vez más, ya había pasado la pandemia. Total que en medio de las alabanzas, los músicos estaban ahí, estaban tocando los instrumentos, obviamente el sonido estaba bien, pero la presencia del Espíritu Santo no estaba. Entonces, por más que yo trataba de conectarme, no podía. No había presencia de su Espíritu Santo, era como que ya habían caído en una costumbre, como que ya ni siquiera le buscaban, por decirlo así. Entonces la congregación también estaba bastante fría, bastante distraída. Estaban las alabanzas, pero ellos no alababan. Tú sabes cómo a veces eso puede suceder. En diferentes instantes Dios me hablaba, porque de repente había una persona muy bien vestida atrás de mí, una persona de mucho dinero, y al yo voltearme a verlo, Dios me decía, él piensa que su dinero lo va a salvar. Entonces yo lo vi, ¿no? Y me sorprendí aún de lo que Dios me dijo. Me di cuenta que había llegado bastante ebrio él a la iglesia. Era una persona muy importante ahí, pero al parecer, pues, eso es lo que estaba pasando. Sentía como que en la iglesia no se le llamaba la atención a las personas acerca de sus vidas espirituales, porque cada quien estaba haciendo lo que quería. Cuando ya me llaman a predicar, la hermana que me estaba alcanzando el micrófono era una diaconisa, pero era bastante como indiferente, como amargada, servía como sin interés. Um, ella estaba sirviendo, pero como que casi lo hacía a la fuerza. Estaba enojada, no sé por qué, pero es lo que Dios me mostraba. Por un momento me topé también con unos ancianos, porque yo sabía que después quería yo ministrar, Dios me había guiado a eso. Pero Dios me hablaba acerca de los ancianos, de que no estaban en el Espíritu, que no estaban conectados con Dios, que tenían un título, pero no tenían nada más que un título encima. No tenían nada de Dios en ellos mismos. No estaban conectados en el Espíritu, no tenían la llenura de su Espíritu Santo, por lo menos no recientemente. Mientras continuaba yo en tratar de dar la predicación y me esforzaba lo más posible, lograba sentir como la iglesia estaba en la carne, estaba fría,
estaba completamente desentendida aún de lo que estaba haciendo. Logré ver a un joven que estaba hablando con los otros jóvenes que estaban a la par de él, y Dios me decía, sus padres lo traen a la fuerza, él no me conoce. Y me daba cuenta que mientras lograba ir viendo diferentes personas, Dios me estaba hablando acerca de la condición de esta iglesia después de la pandemia. Me hablaba acerca de la condición de esta iglesia en su estado frío. Nos recuerda la palabra de Dios claramente que en los últimos tiempos los corazones de muchos se enfriarán. Y esto concuerda exactamente. Total, que yo estaba tratando la manera de pedirle a Dios que me ayudara a dar esta predicación, pero nadie pues estaba poniendo atención, estaban todos desconectados. Algunos tenían una cara de aburrimiento, otros tenían una cara de fríos, otros sin interés, otros que simple y sencillamente sentía que estaban ahí por costumbre y no por convicción. Repito, la gente ahí estaba por costumbre, no por convicción. Total que en medio de esto, el pastor trató la manera de ayudar para que se hiciera el servicio y que la gente pusiera atención, y nos llevó a una esquina de la iglesia. Aun cuando yo vi al pastor, lo sentí que Dios me decía que estaba muy cansado, que estaba muy desanimado, que había perdido su pasión y que se había dado por vencido. Estaba bastante cabizbajo. Cuando ya nos llevó a esta esquina de la iglesia, porque la iglesia se había reducido en número, a pesar de que era una iglesia muy grande, estaban en el templo grande, pero la iglesia había bajado como a una tercera parte de lo que originalmente era. Y estaban tratando de, el pastor, la manera de animar a las personas, estaba yo tratando la manera de predicarles, pero las personas únicamente me recuerda ese texto bíblico que dice en Ezequiel, de que habitas en casa rebelde, tienen oídos pero no oyen. Y por más que yo trataba la manera de hablarles y de decirles lo importante que Cristo Jesús y que arrepentimiento, las personas estaban completamente desconectadas de lo que estaba pasando. Habían 2 muertos en el altar. Y yo traté de preguntar los nombres de ellos porque se les estaba dando cierta honra por sus vidas en Cristo Jesús. Pero la gente no tenía completamente ninguna importancia en ellos, no tenían ningún temor o respeto ni por Dios ni por los muertos que estaban ahí. Muy similar a lo que ha pasado en el año 2020 y 2021, de que hay tantas personas que se mueren y de alguna manera pensamos que a nosotros nunca nos va a tocar. Porque dentro de la misma prédica estaba yo tratando de venir y decirles, hermanos, alistemos nuestras vidas porque no sabemos cuándo nos va a tocar rendirle cuentas a Dios. Pero todos estaban desconectados y fríos y sin darle ninguna importancia a Dios. Total, que el pastor vino y se dio por vencido, y por más que yo traté la manera de llamarles la atención a la predicación y al mensaje que Dios quería dar y animarles y hablarles de Cristo, no se pudo, no lo logramos, no logramos compartir, no sucedió. Y yo me sentía bastante frustrado porque yo sentía todo lo que Dios quería hacer, pero el mismo pastor de ahí se dio por vencido y le dijo a la iglesia que caminara porque había un cierto evento cristiano evangelístico allí cerca, y empezaron a caminar. Pero mientras caminaban, una vez más Dios me decía, no van a un evento, pero no van a buscarme. Van a un evento, pero no esperan mi derramamiento de mi espíritu. Entonces, Dios me lograba mostrar una y otra vez más exactamente esto, que las personas llegaban a la iglesia o iban a este evento sin un propósito de buscar de Dios, sin ningún propósito de alabarle, sin ningún propósito de recibir de Él. Iban a la iglesia ya por costumbre, no por convicción, iban a la iglesia pero sin buscar de Dios. Eso es contradictorio, pero iban a la iglesia sin verdaderamente pedirle al Señor que se derramara sobre sus vidas. Total que de repente me desperté. Y cuando me desperté me traté de volver a dormir, pero no pude.
porque Dios me decía una iglesia fría, una iglesia fría. Y cuando me dice eso, me desperté mucho más, me levanté de la cama y para ver la hora traté de alcanzar mi celular y me sorprendí porque escuché una voz que me dijo, eso es lo que los distrae, mientras yo buscaba mi celular. Eso es lo que los enfría. Y me di cuenta que Dios me estaba siguiendo hablando, entonces me fui sin encontrar mi celular, me fui a mi sala a orar, porque sentía que Dios me seguía hablando. Y Dios me decía, eso es lo que sucede hoy en día. Muchos están fríos, eso es lo que se espera después de la pandemia. Muchas personas sencillamente han perdido el interés. En esta iglesia muchos habían dejado de llegar porque se habían desconectado de Dios, algunos se habían desconectado aún del Evangelio, algunos habían dejado de aún ser cristianos o dejar de llegar a la iglesia. Y mientras Dios me lleva en oración ahí en mi sala y me estaba hablando, me dice, eso es lo que sucede hoy en día. Esa es la iglesia de hoy en día. Esa es la iglesia que, que muchos van a experimentar después de la pandemia. Pero siempre hay un remanente fiel y eso es exactamente la razón y el propósito de este mensaje, porque estás tú y estoy yo. Hay un remanente fiel. Y Dios me seguía hablando acerca de esta condición de que estamos muchos haciendo planes para este 2022 y que el trabajo y esto y lo otro. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la prioridad? ¿Qué es lo que estamos buscando en el Señor? Y Dios me decía, diles que se preparen. Muchos pastores, no siendo pastores, están jugando a la iglesita. ¿Me explico? O sea, es lo que Dios me decía. Y de una manera tan clara y tan directa, de que simple y sencillamente Dios está esperando que nosotros nos despertemos y nos conectemos a Él, que tengamos una relación con Él. Hoy en día hay personas que se hacen llamar cristianas no siéndolo, sus vidas no reflejan a Cristo. Hoy en día, personas llamándose cristianas pecan abiertamente y aunque otros lo sepan y sin importarles absolutamente nada, porque eso es lo que se le llama ser cristiano hoy en día. Porque estamos hablando de una iglesia completamente descaradamente fría, descaradamente envuelta en el pecado, descaradamente sin importarle a Dios lo que Dios dice. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en esto? ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Porque claramente, en medio de esto, mientras se les estaba llamando a arrepentimiento a esta iglesia, mientras se les estaba llamando a los diáconos que estaban ahí completamente sin querer verdaderamente servir a los ancianos, sin querer verdaderamente buscar de Dios. La situación de toda la iglesia estaba así, pero hay un remanente fiel y por eso es de que tú y yo necesitamos pelear esto, porque al final Dios, mientras me despierta, me recordaba exactamente ese pasaje bíblico tan lindo que nos da un llamado a ti y a mí. En este año, tanto tú y yo y cada uno de nosotros pensamos hacer ciertas metas, pero verdaderamente nuestra meta debe de ser prepararnos como que Cristo Jesús viniera este año. Prepararnos como que la segunda venida de Cristo Jesús es este año, con esa prioridad, con esa urgencia. Porque hacemos metas de otras cosas, que si trabajo, que si familia o finanzas, o etcétera. Algunos estamos preocupados por una sanidad, algunos estamos preocupados por alguna situación que nos aflige, tal vez legalmente. Nuestra meta debe de ser estar listos para la segunda venida de Cristo Jesús. Y me miraba yo en mi iglesia predicando exactamente esto. Y con esto termino. Y Dios me lleva a este pasaje bíblico que dice, vengo por una iglesia sin arruga y sin mancha. Vengo por una iglesia sin arruga y sin mancha.
estamos permitiendo que el Espíritu Santo perfeccione su obra en nosotros de tal manera que estamos preparándonos exactamente para esa venida, porque Cristo Jesús viene por su iglesia, una iglesia sin arruga y sin mancha. Prepárate, preparémonos y compartamos este video a personas que necesitan escuchar y despertar en nuestro caminar con Cristo. Así que si tú estás viendo este video, pero tú no conoces de Cristo Jesús, el Señor me guía a que hagamos esta oración. Y si tú le quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, porque sabes y entiendes que después de la muerte hay vida. Y es lo que la Biblia enseña. Y Cristo Jesús nos salva y nos da una vida eterna. Nos salva de las tinieblas del mismo infierno. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús porque tú quieres una vida eterna con Él en el cielo, entonces repite esta oración. O puede ser que tú eres un cristiano que quiere arrepentirse, quiere decirle al Señor, aquí estoy. Ayúdame a que este año sea alguien nuevo para ti. Si tú sientes la convicción de hacerlo, repite estas palabras rindiendo tu corazón a Cristo Jesús, diciéndole, Cristo Jesús, entra en mi corazón, perdona todos y cada uno de mis pecados. Gracias por morir en la cruz del Calvario y perdonarme, sacrificarte para que tu sangre lavara cada uno de mis pecados. Te reconozco como el Hijo de Dios. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido también que a través de tu Espíritu Santo me guíes hasta el día que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Que pases un feliz 2022 y que tu primera y mayor prioridad sea acercarte a Cristo Jesús, acercarte a Dios y preparar tu vida para la segunda venida de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.